quisiera iniciar con una palabra que a todos nos genera como cierta expectativa, y es la palabra misterio, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de misterio, cuando hablan de misterio, uno se imagina algo como enigmático, como oculto, como de qué habla, dónde está, cómo lo puedo encontrar, y despierta como un interés por descubrirlo, por decir, oye, ¿qué es ese misterio? No estoy hablando de terror, ¿verdad? Hay películas de terror que no me gustan, pero hay unas que como que te mantienen la intriga todo el tiempo y estás mirando a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, y al final cómo se desenvuelve todo lo que está sucediendo dentro de la trama o de la historia de ese misterio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había un gran misterio. Y era tan fuerte ese misterio que ni siquiera ellos, los que leían el Antiguo Testamento y los que vivían en esa época, eran conscientes de que había ese misterio. Y cuando viene el Nuevo Testamento, como que ese misterio sale a la luz, y una de las personas que lo revela obviamente es Pablo. Usted sabe que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, pero cuando yo voy a las cartas lo que hacen es decirnos el por qué vino Cristo, qué fue lo que vino a hacer, cómo desarrolla todo ese plan de salvación que Él tiene para nosotros. Y cuando yo voy a la carta a los Efesios, encuentro que en varias ocasiones Pablo habla de ese misterio. Entonces solamente quiero leerle algunos textos para que usted lo vea. En Efesios capítulo 1 versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Misterio. Más adelante en capítulo 3 versículo 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, por medio del evangelio. Y por último en Efesios 6, y ahí está el 9 pero es 19, me equivoqué yo, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así que Pablo nos está diciendo que ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, que tal vez para ellos no era tan notorio, que no era tan visible, viene ahora el evangelio, la revelación de la palabra, y nos da a conocer ese misterio. ¿Y cuál será ese misterio? Entonces, más adelante en Efesios capítulo 5 versículo 31 al 32, Pablo nos dice cuál es ese misterio, y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y tal vez en estos dos textos nos habla de cuál es ese misterio. Entonces el texto al que hace referencia Pablo es Génesis capítulo 2 versículo 24, cuando le dijo al hombre: bueno, entonces dejará al papá y dejará a la mamá y se unirá a su mujer, será una sola carne. Y era como un mandato que antes de la caída del hombre, antes de que el hombre pecara, venía para todos. ¿Y qué era para todos? Que los que son acá papás saben que un día tendrán que dejar ir a sus hijos cuando se casen, bien casados, ¿verdad? Obviamente en la bendición de Dios. Y que los hijos, cuando salgan de casa, salieron de casa. No es que se olviden de los papás y de las mamás, pero ya es una familia nueva, una familia diferente, con metas, con nuevos derroteros y todo lo que hay. Ahora, en ese momento se aplicaba a eso. Pero Pablo dice en el versículo 31, dice: pero esto es un misterio. ¿Cuál misterio? O sea, no hay ningún misterio. Y el misterio del que habla es que esa palabra que le estaba dando a Adán en ese momento, con respecto a Eva, que se iban a unir y que cuando vinieran los hijos dejarían a padre y madre, tiene que ver o hace referencia a lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo fue dejar ¿a quién? Al Padre. ¿Y para qué dejó al Padre? Para venir a reconciliarse ¿con quién? Pero el hombre, ¿quién es? Si el hombre deja a padre y madre por unirse ¿a quién? A su esposa, a su futura esposa. Cristo vino a reconciliarse ¿con quién? Con la iglesia. ¿Y la iglesia cómo se conoce? ¿Cómo qué? Como la novia. Así que Cristo viene, deja a papá, deja al Padre eterno, y viene y se une a la novia, que es la iglesia, para que después de unirse con la iglesia nuevamente la lleve a vivir ¿dónde? Delante del Padre por la eternidad.
Y el misterio del que habla Pablo es el misterio de la iglesia, de lo que Dios había determinado desde el principio, donde tal vez ninguno de los que estuvo en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, entendía o conocía ese misterio. No era algo revelado para ellos, pero que sí estaba en el corazón del Padre desde el principio, sí estaba en el corazón de Dios desde el principio. Ahora, la iglesia, todos tenemos un concepto de iglesia diferente, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro ambiente, de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, para muchas personas una iglesia es un edificio, un lugar de piedras, de rocas, donde se levanta un templo para que se adore. Otros decimos, bueno, la iglesia somos nosotros, pero tal vez lo limitamos a soy yo individual. Pero no entendemos que la iglesia es un solo cuerpo, somos un cuerpo. Y que ese cuerpo que Dios estableció, llamado iglesia, es algo que Dios estableció para que nosotros pudiéramos llevar la gloria del Señor, ver la gloria del Señor. Esto que no era claro en el Antiguo Testamento, ahora se revela plenamente. Entonces, alguna vez les expliqué qué es revelación. Revelación es como cuando usted está mirando algo detrás del velo de una cortina y usted como que ve, pero como que no ve, como que entiende, como que no entiende, como que no sabe. Y para poder ver bien, ¿qué hace? Corre el velo. Ahora sí veo bien. Y revelar es que algo que estaba oculto, algo que no se veía, algo que no se entendía, ahora es revelado. Y es que Cristo viene a unirse con la novia. Por eso hoy quiero iniciar una serie, nos va a tomar más o menos 2 meses esta serie, y esta serie va a ser enfocada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y el título de la serie es La iglesia, un misterio revelado. La iglesia, un misterio revelado. Entonces la pregunta es, ¿Cristo por qué nos salvó? ¿Solamente para que nos sentemos y esperemos la eternidad cuando nos lleve a la presencia de Él? ¿O solamente para que nos congreguemos acá los domingos o los miércoles y digamos, ay, qué bueno, Dios está con nosotros en medio de tanta situación difícil? ¿Nos salvó solamente para que acalláramos nuestra conciencia haciendo cosas que supuestamente son buenas? ¿O la iglesia tiene un significado mayor, tiene algo más grande? Y de eso es de lo que queremos hablar, porque Éfeso era una iglesia. Y en esa iglesia, cuando Pablo le escribe, está dándole la revelación de lo que viene. Ahora, ¿de dónde sale Éfeso? Éfeso, usted va a Hechos, capítulo número 18 más o menos. Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Qué significa que sea histórico? Que los evangelios me hablan de la vida de Jesús. Todos me hablan de lo que hizo Jesús. Algunos tienen una misma fuente para hablar de algunos hechos. Otro, como el evangelio de Juan, solamente narra hechos que solamente están ahí. Pero se limita solamente a Jesús. Jesús. Ya, punto. Viene el libro de Hechos y el libro de Hechos habla de la historia. ¿Qué historia? Cristo muere, Cristo es sepultado, Cristo resucita, Cristo está 50 días con sus discípulos nuevamente hablando. Viene el día de Pentecostés, Él asciende, primero asciende al cielo, después viene el día de Pentecostés. Viene la llenura del Espíritu Santo y se inicia formalmente la iglesia. La iglesia no se formó cuando Jesús ascendió, ya Cristo había colocado las bases, pero es cuando viene el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo viene y muestra algo diferente en ese lugar. Y a lo que le escribe a Pablo es lo que está sucediendo. Entonces, esa iglesia en Éfeso, que nace cuando vuelvo a Hechos otra vez, entonces solamente estoy hablando de historia, viene el primer mártir de la iglesia que se llama Esteban. Entonces, cuando Esteban es asesinado, cuando Cristo resucitó, todos se quedaron en Jerusalén y se compartieron unos otros, pero no salían de Jerusalén. Cuando sale Esteban, cuando se dan cuenta que su vida está en riesgo, que por el evangelio pueden morir, ellos salen dispersados por muchos lugares. Y a los lugares a donde llegaron, pues empezaron a predicar el evangelio y empezaron a formarse iglesias. Pablo está terminando su segundo viaje misionero, llega a Éfeso. Allí hay una persona, él predica por unos días en la sinagoga, pero no se queda allí, deja a una pareja de esposos para que estén en esa iglesia y se va a Jerusalén. La pareja está allí en ese lugar y Pablo en su tercer viaje misionero vuelve y regresa y pasa otra vez por Éfeso. Y cuando se da cuenta que en ese momento no hay pastor y que la iglesia avivada es compuesta por 12 personas, solamente 12 personas creían en ese lugar, Pablo se queda 2 años predicando en ese lugar. Habla la palabra, enseña la palabra, permite que crezca. Más adelante él va a continuar con su viaje misionero, pero deja a su discípulo.
Entonces él forma a alguien que lo sustituye allí, y ese discípulo se llama Timoteo. Entonces, mientras que Pablo continúa en su viaje misionero, Timoteo queda como el pastor de la iglesia en ese lugar. ¿Dónde es Éfeso? Solamente para ubicarlo, hoy es más historia. Entonces, no sé si usted ubica en el mapa a Turquía hoy en día. Turquía está como en el Asia Menor frente a Grecia. Es una ciudad costera y está allí en ese lugar. Y entonces, como era ciudad costera, entonces tenía mucho movimiento, había comercio, era lo que unía Europa con Asia, y entonces movía mercaderías, y eso hacía que viviera mucha gente. Pero había algo más en ese lugar, Éfeso. Entonces, cuando usted, si se acuerda de su historia universal en el colegio, nos enseñaron acerca de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Y una de las 7 maravillas era el templo de Artemisa, que es la misma diosa Diana que estaba en Éfeso. Y resulta que no solamente era una cosa imponente y majestuosa, sino que realmente movía la religiosidad de la gente. Entonces yo trataba de compararlo con el 20 de julio, pero yo creo que ni le llega. Entonces, no sé si usted ha visto en noticias, pero acá en Latinoamérica hay un lugar en México que es el Templo de la Virgen Guadalupe. Y usted ve que cada 12 de diciembre, pero es cantidad de gente, no solamente de México, sino de muchos lugares que van a la peregrinación y con mariachis y no sé qué. Bueno, más o menos eso era Éfeso. Entonces era un lugar totalmente entregado a la idolatría. Tanto así que en Hechos registra una situación que pasó con Pablo, y es que como él está predicando el evangelio, entonces la gente se empieza a convertir al Señor Jesucristo. Cuando se empieza a convertir al Señor Jesucristo, pues dejan de creer en la diosa Diana, y cuando dejan de creer en la diosa Diana, pues se daña el negocio de los que hacían los templecitos de la diosa Diana, y esto no le gusta a la gente. Entonces hacen una revuelta y no sé qué, y la diosa Diana, no sé qué, bueno, se vuelve un lío allí. Porque generalmente cuando el evangelio llega, revoluciona. Pero revoluciona, y es lo que vamos a ver en esta carta, porque viene y cambia un pensamiento, cambia una actitud, cambia una forma y cambia las cosas que están sucediendo. Así que ese era el lugar donde estaba Pablo. Yo lo menciono porque a veces nosotros decimos, no, es que hoy en día el evangelio sí es duro, antes era más fácil. No, nunca ha sido más fácil. Siempre ha habido oposición. Ser cristiano no es sencillo. Sí, somos salvos por gracia, por la gracia del Señor Jesucristo, pero la convicción del Espíritu Santo nos lleva a entender que ahora somos diferentes y que caminamos en un sentido diferente a lo que el mundo ha colocado. Ahora, cuando Pablo viene regresando a su tercer viaje misionero, él no va a Éfeso, no va otra vez porque él dice, si voy allá me quedo y necesito continuar con mi viaje. Así que él llega a una ciudad cercana y le dice a los de Éfeso, oiga, vengan que quiero despedirme de ustedes. Ya él sabía que lo iban a encarcelar, bueno, el profeta, bueno, un montón de cosas. Y el saludo, la despedida más bien es algo súper emotivo, ¿verdad? Porque todo el mundo llora, no van a ver más mi rostro, pero habla de la fraternidad, del amor que le tienen a Pablo. Pablo sigue, después es arrestado por algunas situaciones, lea Hechos de los Apóstoles y lo va a entender. Y él queda prisionero en Roma. Y en Roma él escribe unas cartas que se llaman las cartas desde la cárcel. En esas está Colosenses, está Filemón y está Efesios. Y él las escribe y cada una de ellas tiene un propósito por qué escribirla. Y el propósito de la carta de Efesios es develar el misterio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y qué hace la iglesia? Cuando nosotros volvemos al tema que tenemos en este año, de cambiar de adentro hacia afuera, es realmente entender qué es lo que Dios hace. Hoy hablé de ti, Víctor, así que pido perdón públicamente. Pero hoy estaba con una pareja y esa pareja me dijo algo así como que, ay, a nosotros sí nos gustaría hacer de la alabanza, pero no, esos muchachos, esos son santos. Eso, ¿quién da esa talla? ¿Quién da ese nivel? Y yo dije, oiga, ustedes como que ven muy mal. No, son santos. Y yo le hablaba de la santidad que hay en ellos y yo le decía, no son perfectos, se equivocan. Pero tal vez lo que ha pasado en ellos es que la obra del Espíritu Santo ha venido cambiando. Y obviamente le dije, ustedes hablan de santidad, pero Dios ha hecho un proceso. Y hoy son lo que son por el proceso que Dios ha hecho en su vida. Y ese proceso es lo que es ser iglesia. Un cambio de adentro hacia afuera. Porque nosotros como cristianos tenemos una lucha permanente ¿con qué? Con el mundo. Una lucha permanente con las costumbres que teníamos.
Una lucha permanente con las cosas que eran nuestros dioses antes y que ahora tenemos que erradicarla de nuestro corazón para que Cristo esté en el centro. Así que la iglesia es mucho más que solamente reunirnos acá un miércoles o un domingo o un viernes o un sábado, ir a un grupo de influencia. Es mucho más. Es realmente entender quiénes somos, por qué Dios nos escogió, por qué Dios nos eligió. Y yo quiero hacer una pregunta que no es para que la conteste, sino para que reflexione algo. Y es: si Cristo lo ha salvado a usted, si usted ya está perdonado, si tiene una eternidad, ¿qué hace acá todavía? O sea, deberíamos más bien ya estar en el cielo disfrutando de la gracia. Ahora, ¿por qué estamos acá? Bueno, porque la iglesia que somos nosotros tiene un propósito. Hay una tarea que cumplir. Y algo que nos hemos propuesto en la iglesia, que Dios ha colocado tanto en el corazón del pastor como en el corazón de los líderes, es realmente direccionar la iglesia a lo que Dios quiere. Y dejar de pronto esas motivaciones egoístas que teníamos, donde pensamos que yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga, que yo voy a la iglesia para que Dios me aumente el sueldo, que yo voy a la iglesia para que Dios me dé un buen cargo, sino realmente por qué Dios me tiene en la iglesia y cómo yo camino en la gracia. Cómo yo entiendo que en el proceso que Dios me lleva, Él quiere hacer algo en mi vida. ¿Qué es la iglesia y por qué la iglesia? Así que la carta inicia hablando de quién es Pablo, y Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que había 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Estos 12 apóstoles desayunaron, almorzaron, comieron con Jesús, vivieron con Jesús, escucharon sus enseñanzas, vieron todo lo que había pasado. Al final del ministerio, uno de ellos falla, Judas. Ya usted y yo conocemos la historia. Pero después aparece Pablo, Hechos capítulo número 9. Hechos es un libro clave para entender todo esto. Y este hombre, que era un fariseo, que era una persona que perseguía a los del camino, como se le llamaba a la iglesia cristiana en el inicio, recibe una revelación de Dios y Dios mismo lo constituye apóstol. Y apóstol es alguien que tiene autoridad, pero es alguien también que es tomado como un mensajero. Entonces, cuando hablamos de los viajes misioneros de Pablo, ¿por qué son importantes? Bueno, porque lo que Pablo hacía era emprender largos viajes para predicar la palabra. No eran cruceros de vacaciones, no era ir de veraneo al mejor hotel o al mejor resort que había en cada lugar. No. Él iba y muchas veces eran situaciones fuertes, accidentes, problemas, persecuciones, lo apedreaban. Pero lo que él hacía era ir a cada lugar, confrontar a la gente con su realidad, a los gentiles con su pecado, con su maldad, con su idolatría, a los judíos a hablarles de que ya no era por la ley, sino que era por la gracia, y a llevar el evangelio. Así que Pablo, como apóstol, hace esto, y lo que hace él presentándose en la carta a los Efesios es decirle: yo voy a hablarles con la autoridad que me da Cristo. O sea, lo que usted encuentra en la Biblia no es cualquier escrito. No es solamente una serie de historias fabulosas que nos dan buenas enseñanzas, explicaciones. No, son hechos reales que nos hablan de que nosotros llegar hoy a estar acá reunidos como iglesia es el resultado de gente que a lo largo de los años ha sido fiel al mensaje, ha llevado la palabra y ha permitido que la palabra siga pregonándose y siga llevándose. Y que aún en medio, nosotros en nuestro tiempo, de que muchos quieren tergiversar el mensaje, que muchos quieren doblar el mensaje y cambiar el evangelio por cosas que no son, podríamos decir que, como Pablo lo fue en su tiempo, nosotros como iglesia somos los guardianes de la palabra. Y es una responsabilidad muy fuerte, porque somos los guardianes de seguir el mensaje de lo que Dios quiere, de la santidad que Dios quiere y de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es el sentido. Así que la carta a los Efesios tiene dos divisiones. Son solamente 6 capítulos, pero se divide, digamos, que en los 3 primeros capítulos, que podríamos hablarlos como una proclamación, que era algo que le preguntaba ayer a Laura sobre una palabra, proclamación. Y la proclamación es la posición que tenemos en Cristo. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, ya tú no eres la misma persona que eras antes. Ahora, tal vez el mundo no lo ve,
Hoy yo me monté en Transmilenio y nadie me dijo, oh, usted hijo de Dios. No, normal, me pisaron, normal, porque no es algo que el mundo vea. Estoy hablando en el plano espiritual. Dios nos ha dado una posición, nos ha dado un lugar. Ya usted no es la misma persona que era antes de conocer a Jesús. Y no es una posición para que lo lleve a usted al orgullo, a la vanidad. Si quiere, o si usted sufre o lucha con el orgullo y no vino el domingo, le recomiendo la prédica que nos dieron el domingo en el segundo servicio. Pero es algo que nos lleva a nosotros a entender que Cristo realmente pagó un precio. Y yo no sé si tú entiendas qué significa que se haya pagado un precio por ti. Y tal vez eso es lo que Pablo empieza a mencionarnos. Pero en los siguientes 3 capítulos, entonces cuando ya nos coloca y nos dice, ustedes son esto, están en tal lugar, Dios hizo esto con ustedes, porque los redimió, porque los eligió, porque los santificó. Entonces nos da un mandato, y ese mandato son las instrucciones que debemos seguir como iglesia. Entonces como iglesia, y acá es donde muchos nos quebramos en algunos momentos de la vida. Y tiene que ver con la primera parte, cuando nosotros no somos guardianes de la palabra y cuando enseñamos un evangelio tergiversado, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando las cosas no se dan como yo quisiera que se dieran, entonces cuando queremos volver atrás, o cuando el mundo nos jala, porque el mundo jala, porque el mundo tiene cosas que son atractivas. Y si yo no entiendo bien quién soy, si yo no entiendo bien qué fue lo que Cristo hizo en mí, va a ser muy fácil desviarme. Va a ser muy fácil irme. Yo he encontrado gente que dice, estoy peleado con Dios. Y yo, peleado con Dios. ¿Y por qué está peleado con Dios? Porque al lugar que fui me dijeron que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a sanar, que Dios iba a hacer. Y Dios no hizo nada de eso. Entonces, y claro, no estoy diciendo que esté bien que estén peleados con Dios. Pero le dijeron algo que no era cierto. Porque el evangelio no es eso, el evangelio es conocer la palabra y entender que como iglesia tenemos una responsabilidad o un mandato de Dios. Así que Pablo no solo nos revela lo que es la iglesia, sino nos revela el propósito de la iglesia. Y aunque el tema que vamos a mirar, en la serie que vamos a mirar durante todos estos 2 meses que tienen que ver con Efesios se llama La iglesia, un misterio revelado. Hoy yo quiero brevemente, porque estoy apenas en la introducción, no he empezado, solo decirles que vamos a hablar hoy de una iglesia con propósito. O sea, la iglesia tiene un propósito. A la medida que usted vaya creciendo en el Señor, yo me imagino que los que ya llevan más tiempo se han dado cuenta, uno se va asombrando de Dios. Porque tal vez entre más lo conoce, sabe que Dios no hace nada al azar, sino que Él en todo tiene un propósito y tiene un porqué. Y eso tiene que ver con tu vida. Cuando Dios permitió que tú fueras concebido en el vientre de tu madre, más allá de las circunstancias en las que hayas nacido, buenas o malas, más allá de la familia en que hayas crecido, buena o mala, más allá de las experiencias que hayas tenido, buenas o malas, lo que Dios dice es que Él tiene un propósito con nosotros, y si tú eres elegido por Dios, ese propósito que Dios tiene se cumplirá, porque Dios sigue siendo soberano. Y cuando Dios cumple su propósito en mí, pero cuando Dios cumple el propósito en cada uno de nosotros, pues lo que está haciendo es cumplir su propósito ¿en qué? En la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Porque esto es un auditorio, pero el templo ahora somos nosotros. Donde tú vas, eres el templo del Espíritu Santo. Y tal vez entender esto es lo que nos lleva a entender la dimensión de la santidad. Porque yo no soy el templo solamente del Espíritu Santo cuando estoy acá parado en el altar. Soy el templo del Espíritu Santo cuando estoy dando una consejería. Soy el templo del Espíritu Santo cuando subo al Transmilenio y me pisan. Y sigue siendo el templo del Espíritu Santo cuando me expongo a diferentes circunstancias. Así que yo debo tener claro mi posición en Cristo para entenderlo. Y acá es donde Pablo nos habla de la revelación. Y solamente quiero hoy hacer como un brochazo, si se puede la palabra, de lo que vamos a estar mirando a lo largo de estos 2 meses y que espero que sea edificación para la iglesia. Porque la idea es que lo que dice Pablo es lo que Dios espera de nosotros.
Algo que yo les decía el día del aniversario es que nosotros sí somos una congregación de muchas congregaciones que hay, pero la iglesia de Cristo es una sola. La carta a Éfeso sí fue escrita a Éfeso, y es como decir, oye, la carta a los de Bogotá. Así que la carta era abierta, porque abierta significaba que un día la leían en una iglesia y a los 8 días en la siguiente iglesia, y se iba dando, porque era enseñarla. Estamos obligados, estamos llamados a predicar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la revelación de Dios. Y cuando la iglesia se sustenta en la palabra es cuando puede crecer. Así que en ese brochazo rápido, lo primero es que la iglesia expresa la plenitud de Cristo en la tierra. Pregunto, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Así que cuando dijo que la iglesia expresa la plenitud de Cristo en la tierra, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y usted sí la expresa? Expresamos la plenitud. Ahora, esa palabra plenitud suena plena, ¿verdad? Plenitud, suena como algo grande. Pero la iglesia está llamada a expresar la plenitud. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Voy a leer despacio porque parece un trabalenguas. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con quién, con nosotros, los que creemos. ¿Nosotros quiénes? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo en todo eso? Primero, que Cristo nos redimió. La palabra redimir es comprar. Cristo te compró. ¿Y de qué me compró? Tal vez cuando yo entiendo de dónde me sacó Dios, es cuando yo entiendo qué significa que fui comprado. Si yo no entiendo de dónde me sacó, y si mi vida sigue siendo la misma de siempre, pues tú no vas a entender que fuiste comprado, porque simplemente nada ha pasado. Porque la palabra dice que hay cosas espirituales que solamente se pueden entender por el Espíritu y que para el mundo son locura. Así que solamente aquel que dice, oiga, ok, yo conocí a Cristo y mi vida realmente fue transformada, pero no fue transformada por una religión, no fue transformada por unos ritos, no fue transformada por una actitud religiosa que yo tomé, sino que realmente entiendo que ahora mi parecer, mi forma, mi pensamiento ha cambiado. Entiendo que Cristo me redimió de una maldición y de la esclavitud del pecado. Entonces, claro, tenemos una parte pecaminosa, una naturaleza carnal que quiere jalarnos otra vez al mundo, pero ya no es lo mismo que antes. Ya hay un temor en nosotros. Tal vez antes había en tu vida cosas que eran normales, como el orgullo, la crítica, la mentira, la vanidad, la grosería, qué sé yo. Pero hoy dices, no lo quiero, no me agrada. Hoy estábamos con mi esposa haciendo una visita, y en esa visita era por un sector donde yo antes me movía mucho por mi trabajo. Y hoy le decía a mi esposa, este sector siempre ha sido así, como ese sector pesado, lleno de bares, lleno de cantinitas, cosas así como pesadas. Y yo le decía a mi esposa, cuando yo andaba acá antes, normal, o sea, pero era normal, era lo cotidiano. Pero ya no es lo mismo. Ay, no, tan santo. No es que yo sea santo ni que no peque. No, sí, tengo mis problemas, pero tal vez ya el acercarme a Dios hace que haya cosas que repele, que ya no me agradan,
que me hacen sentir mal porque no es el lugar al que pertenezco, porque tengo una posición en Cristo. Y eso es lo que está hablando Pablo sobre lo que es la iglesia. Él murió, fue a la cruz, resucitó, fue sepultado, resucitó, y Él está ahora a la diestra del Padre, pero dice la palabra que ahora Él es cabeza. ¿Cabeza de qué? Cabeza de un cuerpo. ¿Y cuál cuerpo? Entonces la iglesia no solamente es la novia, sino la iglesia también es el cuerpo. Como novia, estamos para amarlo, para sujetarnos, para bendecirlo, para amarlo. Pero como cuerpo estamos para lo mismo. No nos mandamos solos, no nos dirigimos solos, sino que hay una cabeza. Y la cabeza de la iglesia no es el pastor. Un pastor, por el privilegio, por la misericordia, por la gracia de Dios, tiene el privilegio, la oportunidad de servir ministrando en una congregación. Pero la única y verdadera cabeza de la iglesia es una sola, y esa cabeza tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Y a Él es a quien nos rendimos. Y a Él es a quien le debemos nuestra lealtad, nuestra entrega, nuestra bendición, porque Él, que hizo todo por nosotros, tiene esa autoridad. El segundo propósito, no solamente llevar la plenitud de Cristo a la tierra, sino la iglesia hace de judíos y gentiles un solo pueblo donde Él more. Ahora, aquí yo quiero pedirle a Dios que tanto a mí como a ustedes nos dé la revelación, porque debemos entenderlo desde el fondo. No es simplemente unir dos pueblos, no simplemente es, ahora somos uno, no, va más allá. Y tanto nosotros como gentiles tendríamos que entenderlo, como los judíos también. Dice la palabra en Efesios 2 del 14 al 15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para que usted entienda, Dios, Génesis capítulo 1 crea la humanidad, Génesis capítulo 2 crea al hombre, Génesis capítulo 3 el hombre cae. De Génesis capítulo 4 a Génesis capítulo 6, 7 más o menos, Dios trata con el hombre, le da ordenanzas, el hombre es expulsado del huerto por todo lo que hace. Pero la maldad del hombre aumenta en gran manera, a tal punto que Dios se duele en su corazón y se arrepiente de haber creado al hombre. Aparece un hombre llamado Noé, alcanza la gracia del Señor, construye el arca, se sube al arca, se salva a él, su familia, los animales que subieron, se extingue toda la raza humana y vuelve otra vez el hombre a estar en la tierra. Pero así como el hombre llega a la tierra, vuelve y aumenta la maldad sobre toda la humanidad. El hombre se vuelve soberbio, el hombre se vuelve altivo, el hombre se vuelve orgulloso y quiere él mismo saber de qué manera en sus propios medios se puede acercar a Dios. Así que Dios en ese momento toma una decisión y dice, ya no voy a hablar más con toda la humanidad, me voy a hacer un pueblo para mí. Y Él decide hacerse un pueblo. Y ese pueblo empieza en Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, las 12 tribus, y empieza el pueblo de Israel. Y a través de todo el resto de la Biblia en el Antiguo Testamento se ve a Dios tratando con el pueblo de Israel, protegiendo al pueblo de Israel, dando herencia al pueblo de Israel, tratando con él directamente, pero a la vez va tratando con el resto de los pueblos. Entonces cuando habla de los pueblos está hablando de Israel y del resto. Y usted y yo somos del resto, todos los que son gentiles. Así que en un momento determinado, los unos, Israel, podía decir, no, nosotros somos privilegiados, somos escogidos, Dios nos amó, Dios nos quiere, vamos a tener la vida eterna. Y el resto de pueblos, pues sin esperanza, cada uno perdido en su pecado y en su maldad. Pero ¿qué significa hacer un solo pueblo? No significa que los judíos son mejores que nosotros y Dios nos juntó a ellos y ahora vamos caminando. No significa eso. Porque así como no todos los gentiles van a ser salvos, tampoco todos los judíos van a ser salvos. Porque no es por lo judío, no es por la ley, es por la gracia.
Y la gracia apunta, entonces Dios, cuando habló con Abraham en capítulo 12, versículo 3, creo que le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando habla de todas las familias de la tierra, no está hablando de todas, que no hay excepción y que todas van a ser salvas, sino van a ser salvas todas aquellas que por la misma fe de Abraham crean en Cristo y alcancen la salvación, sean judíos o sean gentiles. Así que no hay un pueblo mayor o no hay un pueblo más importante, sino solamente hay un pueblo, y ese pueblo es de todos los que han creído en Dios. Y cuando usted deposita su fe en Cristo, cuando usted cree en Él, usted hace parte de ese pueblo. Y tal vez en este mundo lleno de corrupción, de maldad, de violencia, nadie lo note, pero usted tiene algo diferente que Dios ha hecho en su vida. Eso significa que haya hecho uno solo y que se componga de todos los que tenemos fe, y que se añadan a ellos todos los que en el trabajo de la iglesia, en el propósito de la iglesia, alcancen la salvación, puedan conocer de esa gracia y de esa bendición. Eso hace que nosotros entendamos que en todo lugar donde estemos, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, en todo lugar, somos embajadores. Yo no soy embajador a raticos. No soy embajador en ciertos lugares. Soy embajador en todo tiempo. No para mostrar una religiosidad, no para mostrar a alguien amargado, porque el evangelio no es amargura, sino para mostrar que hay una forma de vida diferente, porque ahora pertenezco al pueblo de Dios. Voy a decir algo y espero primero que los de la alabanza lo entiendan con humildad, y yo también lo tomo con humildad. Pero cuando alguien me dice que se le hace imposible subir al altar un día y pertenecer a la alabanza porque las personas que están en la alabanza son santos, quiere decir que aunque nosotros convivimos y nos conocemos nuestros errores porque tenemos malos genios o tenemos cosas que de pronto no son tan buenas, si hay algo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y si hay algo que es evidente para los demás, y es que ya caminamos de una manera diferente, pensamos de una manera diferente y vivimos de una manera diferente. ¿Tú entiendes que eres testimonio en donde quiera que estés? Que la gente va a tener un concepto de tu vida en Dios desde lo que tú demuestras. ¿Y qué tan fácil cedemos? ¿Qué tan fácil pasamos la línea cuando olvidamos quiénes somos? En último lugar dice, para equipar, fortalecer y madurar a la iglesia para extender la victoria de Cristo. Así que la iglesia, usted y yo, debemos ser ¿qué? Equipados, debemos ser fortalecidos y debemos madurar. Pero la única forma de ser equipados, la única manera de ser fortalecidos y la única manera de madurar es a través de ¿qué? De la palabra. Y cuando yo tengo esa palabra, puedo extender, ¿qué? Dice la palabra, la victoria de Cristo. Porque hay algo que también tenemos que entender. No, pues siempre obviamente entendemos que hay una lucha entre el bien y el mal. Pero en esa lucha entre el bien y el mal, creemos o pensamos que hay una lucha entre Cristo y el diablo, haciéndole burras nosotros a Cristo para que ojalá gane y no vaya a perder. No, Cristo no va a ganar o no va a perder. Cristo ya ganó. Ya Él ganó. Ya Él triunfó. No estamos esperando que Cristo venza, Cristo venció. Pero esa victoria es para nosotros. Bueno, pastor, y si ya venció, ¿por qué vemos a veces cristianos derrotados? Bueno, tendríamos que pensar qué es lo que usted habla con un cristiano derrotado. Porque un cristiano derrotado puede ser aquel que dio la espalda al evangelio y que las consecuencias de sus decisiones lo llevaron a vivir en derrota. Y sí vamos a ver a esa persona derrotada, pero la pregunta es, ¿fue cristiana? Pero otro aspecto es que yo podría pensar de acuerdo al pensamiento del mundo que una persona que sufre cárcel, que una persona que sufre persecución, que una persona que es atacada por sus creencias está fracasada.
Y resulta que es lo que yo veo en el Evangelio. Que oponerse al mover de este mundo, que el sentar una postura de santidad, quiere decir que aunque para el mundo se ha fracasado, en Dios estoy siendo victorioso y estoy sacando la victoria de Cristo. En esa mala concepción del Evangelio, pensamos que el Evangelio es tener mucha plata, tener mucha salud, no tener problemas, vivir cómodos. Y no, el Evangelio no es comodidad siempre. Porque todos, cada uno de nosotros acá, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la casa, con nuestros familiares que no conocen, nuestra fe va a ser colocada a prueba. Cristo pagó el precio. El Evangelio es gratuito para nosotros. Pero eso no quiere decir que no paguemos precios. ¿Mis amigos hoy son los mismos amigos que tenía antes? No, pues que es de toda la vida. No, pero ¿hablan lo mismo? ¿Comparten lo mismo? Porque habrá un momento donde tengo que decidir qué es lo que quiero, a dónde apunto. Porque no todas las conversaciones se edifican. Porque no todo glorifica a Dios. Porque necesito decidir, o soy de Dios o no soy de Dios. O soy frío o soy caliente. No sé si Nancy lo mencionaba el domingo en la prédica, pero a los tibios. Y el problema de hoy es que la iglesia está muy tibia. Porque tiene un paso acá, pero tiene otro paso allá. Porque me gusta la adoración y la alabanza y remolinear, pero también me gusta merenguear. Y entonces, ¿qué hago? ¿Merengueo o remolineo? ¿Qué hago? O la motivación por el Señor es algo más mezquino. Dios, bendíceme, ayúdame, prospérame, levántame, fortaléceme. Pero nunca, Dios, ¿qué es lo que tú esperas de mí? En Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenar a la iglesia de toda su plenitud. No sé si este ejemplo sirva, pero si usted llega en este momento a su casa y usted, antes de venir a la iglesia de 11, se tomó un buen chocolate y no lavó el pocillo porque venía de afán para la iglesia, y cuando llegue a su casa por el frío usted se quiere tomar un buen tinto, mi pregunta es: ¿usted se toma el tinto y lo echa en el pocillo que tiene el chocolate, o antes de llenarlo de tinto lava el pocillo? Dios no nos puede llenar de su plenitud cuando la santidad no hace parte de nuestro deseo de vida. Jamás seremos totalmente santos como Él lo es, pero sí nos lleva a caminar en esa santidad. Así que hemos sido renovados en el hombre interior. Hemos sido cimentados en el amor verdadero, no en el amor que ofrece el mundo, que es interesado, sino en el amor verdadero. Y ahora la plenitud de Cristo habita en la iglesia. Así que lo que hace Pablo en Efesios, y lo que vamos a ver en estos 2 meses, es que él revela el misterio oculto que está en el Antiguo Testamento, que es la iglesia. La iglesia, y eso lo vamos a ver el domingo, que estaba en el corazón de Dios antes de que todas las cosas fueran hechas. Y a mí me impacta esto. Pensar que yo fui concebido en Dios desde antes de que todas las cosas fueran creadas. Pensar que Él me escogió.
Pensar que a pesar de las dificultades, de las fallas, de los errores, de los pecados que he cometido, Dios me perdonó y me levantó. Y nos levantó para ser un pueblo diferente. La iglesia necesita entender que es un pueblo diferente, que no camina, que no habla, que no piensa, que no vive como vive todo el mundo, sino que somos diferentes. Una iglesia que muestre que a través del poder del Espíritu Santo, aún en el siglo XXI, en el año 2024, es posible vivir en santidad. Es posible que chicos y chicas lleguen vírgenes al matrimonio. Es posible que en la iglesia no haya mujeres pensando en abortar. Es posible que haya hombres que quieran amar a mujeres realmente y mostrarles su amor, honrando su casa y trayéndolas a un altar para llevarlas a la bendición. Es posible. Es posible que haya hombres sacerdotes de sus casas que cubran sus familias. Es posible que haya mujeres, ayudas idóneas, que levanten a ese varón para levantar un hogar de bendición. Es posible que en medio de un mundo malvado nosotros mostremos la diferencia. Es posible mostrar que tenemos la capacidad de exaltar el nombre de Cristo, no solamente acá en el templo, porque en el templo es fácil exaltarlo, porque todos lo estamos haciendo, sino que es posible exaltar el nombre de Cristo aun cuando todo el mundo esté en contra de ese nombre. Pero que yo pueda decir: en mi vida hay un nombre que es sobre todo nombre, y que es posible seguir trayendo a los pies de Cristo a aquellos que por su amor son elegidos. Así como un día Él te atrajo, que Él puede atraer a otros. Así que vamos a hablar en estos dos meses de la iglesia como ese misterio revelado, y que nos afirme y que nos asiente y que nos lleve a entender qué es lo que Dios quiere de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada anciana, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, de cada niña. Que podamos fundamentar nuestra vida en la palabra. La palabra es tan especial que cuando desde niños nuestros hijos son arraigados en la palabra, nada los moverá del cimiento. Y me alegra ver tantos jóvenes en la iglesia, me alegra ver tantos niños en la iglesia, pero que no sean solamente por momentos, sino que realmente sean afianzados. Así que la iglesia es un lugar donde nos disciplinamos. La iglesia es un lugar donde nos adiestramos. La iglesia es un lugar donde no estamos solos, porque siempre va a haber alguien que nos va a preguntar: ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Hay un Dios que te ama. Todos en algún momento nos hemos equivocado, pero Dios quiere fortalecernos y quiere que realmente entendamos y valoremos lo que significa ser la iglesia de Cristo, y entender que Dios te escogió y que Dios te apartó.